El tema que había planteado para dar una conferencia en realidad es ofrecer una especie de primicia de lo que es el artículo en el número 3 de la revista Iluminaciones. Un artículo que surge en el marco del Congreso Arquitectura y Sociedad que se organizó por la Fundación Arquitectura y Ciudad, más por menos, que se refería, como todo el mundo sabe, a los honorarios del arquitecto. Es decir, queremos más honorarios por menos trabajo. Lo de menos trabajo ya lo tenemos, lo de aumentar los honorarios parece que está un poquito más crudo que lo que pensábamos. En este sentido, este número, que tiene un sesgo especial de Iluminaciones, va a tratar de una manera estar enraizado, coordinado, tener relaciones con este congreso. Como recordáis, los que asististeis a aquel congreso, a mí me tocó lidiar con aquel ganado más peculiar, que era el filósofo Slavoj Žižek, bueno, y después acompañado también de Mark Wigley y Mustavi. Realmente el personaje Slavoj, mi amigo Slavoj, es un personaje, como pudisteis comprobar, con una capacidad de provocación, y sobre todo a veces la provocación disimula o enmascara aquellos aspectos, digamos, de mayor contenido, mayor densidad de lo que se llega a plantear. Realmente, como ya expliqué en la presentación de Slavoj, Slavoj Žižek es un personaje que pertenece a esa sector mediático de la filosofía contemporánea. Yo recuerdo cuando lo invité por primera vez al Círculo de Bellas Artes a dar unas conferencias que tuvimos que habilitar espacios y pantallas de ordenador para asistir, no porque supieran ni hubieran leído lo que había escrito, sino porque estaba allí. Entráis en YouTube y podéis encontrar conferencias de Slavoj Žižek, entrevistas, entre ellas las que les hicimos en el Círculo, y veréis que aquel gesto no era que estuviera especialmente acatarrado, que tuviera un problema respiratorio en el baluarte, en la sala de reuniones, sino que es casi un tic nervioso que aparece constantemente. De hecho, yo creo que es el único filósofo contemporáneo que yo he encontrado imitadores en programas cómicos. Es decir, imitadores que hablan como él, que hacen los gestos como él, que gesticulan como él y todo esto. A mí me parece que hay cuestiones de mayor profundidad y complejidad en el pensamiento de Slavoj, dentro de ser un personaje en sí mismo contradictorio, y desde luego su entramado conceptual es bastante contradictorio en cuanto a las referencias y a los pensadores que utiliza, ¿no? Alguien que por un lado se apoya en la epístola a los romanos de San Pablo y lo mezcla con el manifiesto comunista de Carlos Marx, y después utiliza a Jameson como teórico de la posmodernidad, pero además está formado y tiene un curso de doctorado sobre Lacan en París, etcétera. Es evidente que nos está situando ante un personaje de una complejidad. Y yo en este sentido, en este artículo y en esta primera ensayo de conferencia lo que intento es aproximarme desde la frialdad, desde un cierto intento de ojo científico objetivo, para intentar desentrañar ese entramado teórico y qué son aquellos conceptos que de una u otra manera pueden ser operativos o interesantes para el debate teórico de la arquitectura contemporánea. Entre ellos está esta noción de paralaje. El paralaje, como sabéis, y después lo vais a ver, va a ser una charla mitad leída y mitad comentada. Sabéis que el texto escrito tiene la enorme desventaja que es una escritura construida estilísticamente cerrada y que, por tanto, para ser exclusivamente leída en voz alta,
queda al final produce un cierto tedio, ¿no? Entonces voy a intentar, sobre todo, ir desentrañando todo el andamiaje con el que yo me acerco y las referencias que en el artículo pueden quedar más o menos en una nota a pie de página y consulte tal obra o tal libro, intentar profundizar o clarificarlo un poco más dentro de la exposición. Decía que paralaje, como después veremos en una cita del propio Zizek, es un concepto que, como sabemos, se utiliza, por ejemplo, en la astronomía y en la teoría de la percepción. El paralaje es ese efecto que se produce cuando, ante un objeto que está en un fondo o sobre un fondo determinado, la posición del observador se va variando, parece que el objeto o se mueve también, o si no, cambia en su propia naturaleza. Esto es el paralaje. De hecho, sabemos también que hoy en día los grandes telescopios, esos instrumentos para observar la esfera celeste, el universo, no funcionan como aquellas caricaturas o aquellas anécdotas del personaje mirando y viendo la superficie de un determinado planeta, sino funciona con un sistema informático de ordenador de medidas y utiliza precisamente esta corrección que facilita esta teoría del paralaje para encontrar las dimensiones exactas, haciendo una especie de media o prorrateo entre las distancias que nos ofrecen los distintos puntos de vista donde se observa un planeta. Esto es el aspecto, digamos, científico, matemático o físico de la noción de paralaje. Zizek lo va a utilizar como un concepto. Sabéis que hoy en día la filosofía contemporánea, siguiendo aquella hipótesis inicial o aquella definición inicial de Deleuze, consiste básicamente en la construcción de conceptos, no en la construcción de sistemas unitarios. No hay ya, con Hegel yo creo que se acaba el último sistema unitario, global, que intenta dar una explicación de la realidad de una manera global. La filosofía de la diferencia intenta romper con ese camino de los sistemas unitarios, totales, y desde luego la fenomenología contemporánea nos impulsa a acercarnos al fenómeno, ¿no? Y a partir de él extraer, si queremos, leyes generales, diríamos más bien conceptos. Por tanto, la utilización por parte de Slavoj Žižek de esa noción o concepto de paralaje tiene la misma función y tiene el mismo método que se puede producir la construcción de conceptos como los deleuzianos de diagrama, o el concepto de agenciamiento, o el concepto de articulación o de figura, en contraposición con lo figurativo. Es decir, es un concepto que, como todo concepto abstracto, lo podemos utilizar de una u otra manera en aquellas cosas. Slavoj Žižek tiene en su inmensa, tremenda bibliografía un texto traducido ya al castellano que se titula Visión de paralaje. Y en ese me vais a permitir que lea una cita más o menos larga de Slavoj Žižek, que está ya en las páginas finales del texto, después de someternos a múltiples angustias de ir a ejemplos más o menos originales o divertidos o provocadores. Al final nos lleva a una especie de definición de qué es o cómo él utiliza esa noción de paralaje, y yo creo que es muy descriptiva, muy clara. Empiezo leyéndola y después vamos a intentar acercarnos y aproximarnos a lo que quiere decir. Y dice, cito a Zizek: no todo se reduce al juego de las apariencias. Hay un real, con mayúscula. Cuando utiliza el real con mayúscula, evidentemente está utilizando la tríada de Lacan, lo simbólico, lo real y lo imaginario. Dice, hay un real. Sin embargo, este real no es la cosa, también con mayúscula, inaccesible, sino la brecha, lo subrayo, gap en inglés, puede ser brecha, fisura, vacío intermedio, que evita nuestro acceso a él,
la roca del antagonismo que distorsiona nuestra visión del objeto percibido a causa de una perspectiva parcial. Y una vez más, la verdad no es el estado real de las cosas, es decir, la visión directa del objeto sin distorsiones de perspectiva, sino el real mismo del antagonismo que causa esta distorsión de la perspectiva. El sitio de la verdad no es el modo como son realmente las cosas en sí. Más allá de distorsiones de perspectiva, es la brecha, el gap. En este caso, se refiere, porque es un libro sobre la ideología, el antagonismo social, nos explica Zizek, lo que vuelve radicalmente inconmensurables a las dos perspectivas. Lo real como imposible es la causa de la imposibilidad de alcanzar alguna vez la visión neutral, no perspectiva del objeto. Existe una verdad, no todo es relativo, pero esta verdad es la verdad de la distorsión perspectiva como tal, no la verdad distorsionada por la visión parcial desde una perspectiva sesgada. Y lo intento acotar un poquito más porque posiblemente el discurrir y la lectura un poco apresurada puede producir una cierta incertidumbre. Fijaros que estamos hablando de una determinada idea sobre lo real, sobre la realidad. Cuando Zizek en este texto, en este grueso tomo de la visión de Paralaje, está hablando de la función, de cómo distorsiona la realidad las ideologías, sean de un lado o de otro, nos dice que la verdad o lo real no está en la posibilidad de alcanzar alguna vez el conocimiento de lo que diríamos en términos clásicos, en términos metafísicos, la esencia de la cosa o la naturaleza real de la cosa, sino está precisamente en esa brecha que se produce, en ese vacío inconmensurable, en ese gap que se produce en las distintas percepciones que se producen. Esto, claro, hay que explicar también, hay que dar otra pista. Zizek es hegeliano o es post-hegeliano. ¿En qué corrige y en qué acepta Hegel? Recordamos que Hegel nos habla de la síntesis de los contrarios. Es la dialéctica idealista hegeliana, nos habla que el movimiento, el motor, el espíritu de la historia se produce a través de las contradicciones reales existentes y que esto se produce una síntesis. Digamos, la aportación de Zizek es negar la posibilidad de síntesis, la imposibilidad. Y, en cierto modo, fosilizar o formalizar la fisura. Es decir, ahí reside lo real, en la expresión cristalizada de los antagonismos, de las distorsiones perspectivas. Bueno, y vamos a avanzar un poco más. Para Slavoj Žižek, Norman Bates, este personaje desequilibrado, protagonista de la película Psicosis, esa obra maestra de Alfred Hitchcock, no hubiera necesitado asesinar a sus víctimas si el motel donde se desarrolla la acción hubiera sido proyectado por Frank Gehry. Aquí tenemos la casa de la madre de Norman Bates, donde vive. Aquí vemos cómo aparece Norman Bates en ese vacío intermedio, esa visión fantasmagórica que le conduce en ese ir y venir constante entre la casa neogotizante y el motel, nos dice Zizek, de estructura moderna, horizontal, donde recibe a los clientes, en este caso a Janne Leys, y Norman Bates se ve obligado, según Zizek, por ese ir y venir, por ese vacío inconmensurable entre lo vertical y lo horizontal, a asesinar a sus personajes. Es decir, para el filósofo esloveno, solo este arquitecto podría haber resuelto en un nuevo híbrido arquitectónico, y se está refiriendo a la casa en Santa Mónica, la primera vivienda de Frank Gehry, la tensión existente entre esa horizontalidad moderna del motel y la verticalidad gótica de la casa de la madre. Así, Bates, en este caso, en vez de ir y venir en el vacío, contaría con un espacio intermedio de mediación.
el que resultaría de una estrategia proyectual análoga a la utilizada por Frank Gehry en su Vivienda californiana, una superposición dialéctica de lo antiguo y de lo moderno, y que el énfasis de esa superposición está puesto sobre los espacios de conexión. Evidentemente, el análisis que realiza Zizek con la utilización de esta cita, como tantas citas ingeniosas que aparecen, está tomado de un ensayo de Frederick Jameson, el ensayo de Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, es decir, postmodernismo o la lógica cultural o del capitalismo tardío. Y a él, a Jameson, se refiere precisamente Zizek al situar el énfasis del significado de esta arquitectura en la brecha, en el gap que existe entre el verdadero Heim, el hogar materno, y lo unheimlich, que está en ese vacío inconmensurable donde se van a producir en la película todos los desplazamientos de Norman sin encontrar un lugar propio donde ubicarse. Pequeña acotación sobre estos dos términos, Heim y unheimlich. Unheimlich, como sabéis, es una construcción alemana. Heim es hogar en alemán y proviene del ensayo de lo siniestro de Freud. En el ensayo de lo siniestro, siniestro es unheimlich. Es decir, la tesis freudiana, que después en cierto modo va a estar conectado a sus desarrollos por Lacan, es que lo siniestro, lo que caracteriza a lo siniestro, surge de lo desacostumbrado, de lo anormal o anormal en lo doméstico, ¿no? Y para ello Freud establece una cadena de significaciones a través de esa transformación de la palabra Heim, lo hogareño, lo doméstico, lo habitual, lo tranquilizante, lo confortable, casi lo heideggeriano en cuanto al lugar, respecto a lo inquietante, lo extraño, que él sitúa y define. Zizek utiliza este término de unheimlich, ese término que desvela que la naturaleza de lo siniestro y lo inquietante reside precisamente en la brecha, en la aparición. Después va a utilizar una palabra típicamente de Lacan, que es el retorno de lo reprimido, aquello que está oculto pero que de pronto surge. En su relectura de Marx que realiza Carlos Zizek, pero siempre bajo el prisma o la perspectiva de Lacan, y sin olvidar una deuda intelectual completamente clara que tiene Zizek con Hegel y con Kant, Zizek sitúa su concepto de paralaje, este que hemos visto al principio, como una herramienta teórica, a fin de facilitar una crítica ideológica de la arquitectura. Pero como veremos, nos va a llevar más allá, porque va a situar en esa noción de brecha o de gap, ¿no?, precisamente el proceso o el momento creativo de lo arquitectónico. Yo creo que es lo más interesante, lo más sugestivo, estemos o no estemos de acuerdo, pero es realmente una aportación interesante. Y dice Zizek, y aquí me vais a permitir otra cita, que no hace más que sintetizar aquella especie de explicación inicial que había dado yo sobre la noción de paralaje. Cito: la definición común de paralaje es el aparente desplazamiento de un objeto, un deslizamiento de posición sobre un contexto, causado por un cambio en la posición de observación que brinda una línea de visión. El giro filosófico que debe agregarse, por supuesto, es que la diferencia observada no es simplemente subjetiva, debido al hecho de que el mismo objeto que existe allí afuera es visto desde dos lugares o dos puntos de vista diferentes. Es más bien, como habría tenido que formularlo Hegel, que sujeto y objeto están inherentemente mediados, de modo que un desplazamiento epistemológico en el punto de vista del sujeto refleja un desplazamiento ontológico en el objeto mismo. Dicho de otra manera, la distorsión pertenece a lo real del objeto y no es
puramente relativismo del punto de vista del propio sujeto en su desplazamiento. Por eso los términos ontológicos se refieren a la naturaleza sustancial, a la naturaleza del ser. La ontología estudia la naturaleza del ser, y epistemológico se refiere a la construcción intelectual. Es decir, si lo real decide desde el punto de vista ontológico en esa brecha que Zizek define como inconmensurable, es decir, no tiene medida, es una noción prácticamente topológica, que se genera desde la distorsión ideológica, que es el equivalente al cambio de perspectiva con el que miramos el mismo fenómeno o el mismo objeto. En el caso de la arquitectura podemos referirnos a los desplazamientos de perspectiva que se producen en esa arquitectura real como creadores del ámbito de un nuevo y virtual edificio. Son los desplazamientos, son las distorsiones perspectivas, es el tiempo en la arquitectura convertido en espacio virtual. Y precisamente en esa brecha o en ese gap reside la naturaleza significativa de la arquitectura. Para Zizek es también el camino para definir el momento creativo de la arquitectura, o lo que es lo mismo, donde reside lo específico de la disciplina. En ese espacio virtual abierto a nuevas posibilidades de significado y que está fundamentado en la materialidad de la edificación, pero no coincide literalmente con ella. La naturaleza de esa brecha del paralaje nos conduce a intentar entender que es la dimensión temporal de la experiencia arquitectónica. La disposición espacial de la arquitectura no puede ser entendida sin esa referencia, sin ese desplazamiento, sin ese movimiento. Aquel gap, aquella brecha, es la inscripción de una experiencia cambiante en el tiempo y no constituye una mediación propia del objeto arquitectónico. Intento volver sobre este concepto. Aquí, los que conocemos las tesis de Friedrich Jameson, nos encontramos con una especie de contradicción con el pensamiento de Jameson. Jameson, como teórico de la posmodernidad, siempre nos ha dicho y nos ha planteado un axioma o una definición. La modernidad es temporal. Es decir, el parámetro que, diríamos, encarna o le da la naturaleza a lo que llamamos modernidad es la experiencia de lo temporal. Sin embargo, para Jameson, la posmodernidad es espacialidad. Jameson analiza los no lugares, los espacios banales, etc. Es decir, es la espacialidad. Esta contradicción está, yo creo que, intentando resolverla, porque sería como decir que la arquitectura actual está todavía encardinada en esa concepción temporal de la modernidad. Lo que nos intenta Zizek es explicar que precisamente esa experiencia temporal es la que construye la espacialidad virtual de la arquitectura contemporánea. Por tanto, parece que intenta aquí sí llegar a una síntesis hegeliana entre una cuestión u otra. Hay otro personaje que influye básicamente en Zizek, que es la lectura de El mito por parte de Lévi-Strauss, el antropólogo. Si recordáis, en la definición del mito por este antropólogo, el tiempo deviene espacio. La temporalidad construye, se convierte en espacio. Por supuesto, Lévi-Strauss se refiere a los análisis de la espacialidad de las tribus primitivas, las distorsiones ideológicas que se producen en la lectura de las organizaciones, de los distintos espacios, de los recintos de las tribus, y que nos ofrecen imágenes distintas. El mito deviene espacio porque el mito no tiene temporalidad. El mito es lo opuesto a la historia. El mito no tiene tiempo, la historia implica devenir. Por tanto, esta idea o esta concepción de Lévi-Strauss sobre el mito está presente precisamente en esta posibilidad de resolver la contradicción que se estaba planteando entre esa alternativa temporalidad-espacialidad en Jameson y la idea de que en la brecha
el tiempo, la temporalidad de lo arquitectónico se convierte en espacio virtual. Entiendo que es un concepto un poco, pero bueno, tenéis tiempo para reflexionar en ello. Hay otras deudas intelectuales de Zizek, muchos casos reconocidas, por ejemplo la que tiene con Kojin Karatami en su libro Transcritique sobre Kant y Marx, que es equivalente a la que está contraída en este caso, en lo específicamente arquitectónico, con Jason sobre la obra de Frank Gehry. El primer artículo sobre la posmodernidad de Jason trabaja y utiliza básicamente el material y el análisis de la obra de Frank Gehry para explicarlo. En ese ensayo de Jason interpretaba la remodelación de esta casa de Santa Mónica, esa vivienda que el propio Gehry realiza para su en los 70, como una confrontación dialéctica entre la casa original y la envoltura moderna. Y para Jason también lo significativo sería ese espacio intersticial creado por la relación entre las dos edificaciones que literalmente, en palabras de Jason, plantea una cuestión fundamental, estoy hablando, sobre el pensamiento en relación con el capitalismo contemporáneo americano, el que existe entre los avances tecnológicos y científicos y la pobreza y la basura. Y ese espacio intersticial para Jason y posteriormente para Zizek es donde se produce toda la intensidad de la significación arquitectónica de la arquitectura. Por supuesto que no es solo Gehry el arquitecto en cuya obra Zizek va a detectar esas contradicciones que yo me atrevo a llamar contradicciones cristalizadas. Otro ejemplo para Zizek sería Libeskind. Libeskind, en cuanto en que su estrategia compositiva parece que nos intenta integrar dos principios compositivos contrapuestos, lo vertical y lo horizontal, aparentemente incompatibles, pero siempre intentando conseguir eso que Deleuze se atrevería a llamar una síntesis disyuntiva en un mismo edificio. A estas primeras hipótesis sobre la naturaleza de los principios arquitectónicos, no sería aventurado considerar la reflexión de Zizek, que está enmarcada, en cierto modo, esto es un punto de vista mío, en aquellas interpretaciones ideológicas sobre la obra de arquitectura o sobre la obra artística, literaria, pictórica, etc. Y que, desde luego, intentaron en los 60 evitar el sociologismo clásico o aquella hermenéutica simbólica, es decir, la interpretación en función de los símbolos, para fijar la atención precisamente en la articulación formal de cada obra en concreto. Esto es contaminación fenomenológica. Un método crítico donde para mí resuena, salvando las distancias muy lejanas, aquel concepto que yo recuerdo que Galvano de la Volpe en los 60 denominaba contextualidad orgánica. Realmente lo que hacía Galvano de la Volpe, que era bastante más anti-hegeliano que Zizek, lo que en los ensayos sobre la problemática estética, sobre todo literaria, lo que intentaba era ofrecernos un método de lectura o una comprensión de las relaciones entre arte e ideología, pero a partir de la especificidad de la obra, no desde los sistemas ideológicos generales a incluir la obra. El pensamiento de Zizek realmente presenta una mayor complejidad, porque tiene una voluntad de integrar referencias contradictorias, desde luego desde el punto de vista de la tradición académica. Así, por ejemplo, aquella tríada de Lacan que he mencionado, lo real, lo simbólico y lo imaginario, Zizek lo identifica en la arquitectura como la relación que existen entre distintos niveles. El primero, lo real, se referiría a lo estático y lo utilitario de la arquitectura. El simbólico al significado social y a la experiencia de los usuarios respecto a esa arquitectura. Y lo imaginario
sería precisamente sería la experiencia del usuario, y además le añadiría un cuarto nivel, que sería lo específicamente de la contemporaneidad, lo virtual arquitectónico. Aquí nos estamos sintiendo ya en un territorio. Una consecuencia, nos dice Zizek, de nuestra condición posmoderna, y esto está tomado desde luego de Jameson, es que estos niveles están en una radical autonomía. Se ha fragmentado, se ha desagregado todo el entramado unitario clásico respecto a estos niveles que siempre han existido en la arquitectura. Más aún, la indiferencia hacia la ideología posmoderna origina que el paralaje, esa distorsión de perspectiva, se ha aceptado de manera explícita y abierta. Y nos dice Zizek, y esto neutraliza su dimensión subversiva. Un ejemplo de esa alteración de las reglas convencionales de la arquitectura, al menos en la formulación tectónica que hemos heredado en la modernidad, sería la ruptura entre la correspondencia expresiva entre interior y exterior del edificio, que ahora están diferenciados de una forma significativa en muchos de los ejemplos recientes de la arquitectura. El énfasis o el interés por las pieles arquitectónicas proviene de esa distorsión o ruptura de la continuidad entre interior y exterior en el ámbito arquitectónico, en la expresión de la estabilidad o de la tectonicidad. Y en una coexistencia que, al visualizar la contradicción, al hacerla explícita y al asumirla incondicionalmente, disuelve toda la tensión que podíamos encontrar inherente en lo que antes podíamos definir en una obra clásica como una brecha, como un gap. Estos vacíos inconmensurables son el indicio de lo que Jameson denomina como fragmentación del sujeto posmoderno, lo que sería desde luego algo distinto a aquel clásico concepto marxista de alienación. Esto lo explica Jameson en un texto que acabamos de publicar en la editorial Avada, lo digo también como pequeño perfil comercial. La diferencia, desde luego, va a radicar entre que el sujeto alienado, lo que está es alienado de su actividad o fuerza de trabajo, en términos marxistas, mientras lo que es una noción psicológica, mientras que el concepto sujeto fragmentado se refiere a una dimensión de la interioridad y, por tanto, a un presente perpetuo o eterno. Este síntoma, desde luego, de la condición postmoderna que nos cita Jameson, tiene relación con aquel otro concepto benjaminiano de Walter Benjamin del estado de distracción en la percepción. Pero también, para Zizek, tiene que ver con el concepto cultura de la congestión que define y defiende Rencolas para como una respuesta de la arquitectura contemporánea a esa multiplicación de los sujetos usuarios nómadas en un mundo globalizado. Pero el gap también funciona para Zizek, desde luego, como inconsciente político, donde se inscriben aquellas contradicciones que la ideología dominante tiende a reprimir. De acuerdo con las tesis antropológicas de Lévi-Strauss, Zizek propone una lectura de lo que él llama los signos mudos del edificio, es decir, de esa brecha donde se puede producir un retorno de lo reprimido. Esta idea de retorno de lo reprimido, por ejemplo, Jason lo desarrolla a través de un filme que he visto esta mañana en televisión, que se cumple no sé qué tipo de aniversario. Shining, El Resplandor, de Stanley Kubrick, donde toda la trama angustiosa y terrorífica de la película está en esa tensión que existe entre el inmenso vacío del edificio y la familia que lo ocupa, que acaba en la locura del protagonista. Por tanto, la tesis casi derivada de esta cuestión por parte de Zizek es que la arquitectura constituye islotes, o pretende constituir islotes de significado que están o pueden funcionar aislados del flujo, ese indiferente, en términos de Benjamin, de la existencia diaria. Es evidente que para Zizek existen signos mudos en ese tercer espacio, el de vacío, que alberga la obra de arquitectura de una manera. La más evidente
la de la distancia entre interior y exterior, que ya no es sólo compositiva o formal, sino también forma parte de la experiencia fenomenológica en la arquitectura. Y esa distancia, desde luego, funciona de distintas formas. Aquí vemos la última consecuencia de Frank Gehry. Vemos a Frank Gehry que encuentra un papel, después veremos qué hace con ese papel. Pero existía, por ejemplo, en el proyecto de la Biblioteca de Francia, de Rencolas, de donde él nos decía literalmente las funciones, los espacios de ese interior, los espacios propios, cuelgan en un enorme contenedor como si fueran órganos flotantes. Es decir, esa es la disposición, en la transparencia de la maqueta del edificio, no ganador del concurso, y después la disposición interna. Es decir, para Zizek esto es una expresión precisamente de ese espacio intersticial, de ese vacío, de esa desconexión entre los espacios interiores, las burbujas o células que albergan las distintas funciones y esa envolvente autónoma, neutra, transparente, etcétera, que se expresa en ello. Pero también nos lo vamos a encontrar en otros ejemplos, como es la pseudotransparencia que Zizek con la que denomina el proyecto de Bernard Tschumi para el Museo de la Nueva Acrópolis de Atenas. Es decir, un espacio que está basado en el recorrido, en las relaciones visuales con las excavaciones y también respecto a la visión de la Acrópolis y de las piezas originales de la arquitectura griega. Hay una comparación muy provocativa también de Zizek que dice que compara ese gran ventanal del edificio Bernard Tschumi con una disposición que existe en la entrada y la frontera de Corea del Norte, en el que obligan a los visitantes, no se puede acceder a Corea del Norte, no es tan fácil, pero nos ofrecen una enorme ventana donde nos dicen, esto es Corea del Norte, y realmente es una ficción virtual de un paisaje idílico, casi aquellos espacios potenquinizados que se referían cuando los emperadores rusos viajaban por ciudades que se construían una escenografía. Es decir, los coreanos del norte, dentro de esa ideología totalitaria, han construido también un paisaje virtual que Zizek, con toda su maldad, compara con el paisaje que se nos ofrece desde el Museo de Tschumi respecto a la Atenas real. Pero también Gehry encuentra la solución para ese papel que iba a tirar, ¿no? Y la función determinada de Frank Gehry es construir pues, el Guggenheim de Bilbao, el Disney Hall Music de Los Ángeles y tantas arquitecturas. ¿Dónde está aquí ese gap, esa brecha, en lo que Zizek denomina las pieles, con una esteticidad autónoma en las envolventes de las arquitecturas de Frank Gehry, también ajenas, autónomas, autistas sobre el interior, pero también la va a encontrar en muchos de esos proyectos de topografías artificiales de algunas propuestas actuales. No se me ha ocurrido mejor ejemplo que traer, y posiblemente el mejor proyecto de Alejandro Tozaira, que es la topografía artificial de la terminal del puerto de Yokohama, en Japón. El problema, desde mi punto de vista, es que la bibliografía, desde luego consultada por Zizek sobre la arquitectura, resulta obviamente muy limitada. Y en la mayoría de los casos está ausente de la falta de una experiencia directa con los ejemplos que utiliza. Pero, sin embargo, su capacidad para confrontarse con las distintas corrientes del pensamiento contemporáneo a mí me resulta fascinante. Como es, por ejemplo, esa continuidad establecida entre las burbujas de Sloterdijk y el concepto de reterritorialización de Deleuze y Guattari. No hay nada imposible ni asombroso para la capacidad intuitiva de Zizek. Esas
la cuestión residiría, desde luego, en una aproximación apresurada y simplista, en cómo conciliar aquella idea de los flujos de desterritorialización que nos define Deleuze, que desde luego son muy adecuados para describir esos mecanismos de libre mercado en esta economía tardocapitalista, en constante proceso, a su vez, de reterritorialización. Y si hace falta un ejemplo, pensemos en los flujos y reflujos de la actual crisis financiera. Y, por otro lado, con la proliferación de una serie de envolturas arquitectónicas que para Sloterdijk son contenedores de una realidad líquida. En su trilogía Esferas, como recordáis, Sloterdijk define una nueva sociedad capsular, aquella que habita en el mundo mediante la construcción de espacios de inmunidad, como expresión de un fenómeno que el propio Sloterdijk define como provincialismo de la nueva era global, y que se traduce en estos síntomas que son las construcciones de burbujas o globos. Esta segregación de ambientes autónomos constituye para Zizek una privatización del espacio público que se correspondería con el movimiento de reterritorialización represivo de las líneas de fuga, aunque la estrategia declarada de estas propuestas sea la de una nueva forma de relación crítica con el sistema. Ahora ya no se considera útil una oposición radical y global destinada a subvertir todo el sistema, a cambiarlo, sino una táctica de intervenciones puntuales proyectadas con el objetivo de una redistribución del poder en el ámbito local. En esta categoría de políticas de climatización, subrayada como las define de manera divertida Zizek, se puede incluir desde el concepto de junk space, es decir, espacio basura, de Rencolas, hasta proyectos como los del Crystal Island de Norman Foster para Moscú. Este proyecto, que sabemos es conocido, no se ha llegado a ejecutar, pero que consistía en una especie de ciudad aislada, un espacio ecológico, incontaminado, segregado del propio entramado de la ciudad, como desde luego una burbuja en este sentido de Sloterdijk sobre la ciudad. Todas tienen en común, desde luego, esa condición de segregación de ámbitos donde se excluyen las amenazas de un exterior contaminado, ya sea por el desorden de lo real o por la presencia tóxica de la subjetividad crítica, aunque en su interior, desde luego, conserven las contradicciones sin una posibilidad de síntesis conciliadora, la tensión cultural que las ha definido, que las ha construido, en esa idea de aislamiento. Pero también las distingue el grado de excepcionalidad respecto al continuo de la arquitectura anónima que constituye la mayoría del tejido urbano. El matiz, nos dice Zizek, que la separaría sería su mayor o menor dimensión elitista, su grado de lo que Zizek denomina exclusividad democrática, la capacidad de crear espacios abiertos, igualitarios y multifuncionales, pero con una accesibilidad filtrada y controlada con un cierto grado de invisibilidad. Se está refiriendo sobre todo al performance art, es decir, a los grandes centros culturales, a los grandes bloques que justifican mucho de las arquitecturas contemporáneas. Es decir, este tipo de espacios que están básicamente relacionados con los centros culturales, los performance art, actúa como un contrapunto de los espacios basura, los junk space, es decir, como islotes de significado o autoconciencia en la ciudad contemporánea. En realidad, un sistema de inclusión disyuntiva. Vamos a utilizar un término deleuziano. Según la denominación de Deleuze, que reúne con su estrategia de justaposición, además de los anteriores hitos también, a las organizaciones espontáneas, más bien autoorganizadas, de los espacios basura y, desde luego, de los territorios con mezclas caóticas o poco regularizadas. Es una estratificación que Zizek entiende que nos permite leer la ciudad como estratificada correspondiente a las distintas clases sociales, los que él llama los immaterial workers, es decir, los trabajadores inmateriales,
la clase trabajadora tradicional y los excluidos sociales. En este sentido, muchos de los espacios de las grandes metrópolis o ciudades latinoamericanas tienen una enorme experiencia de lo que significa las reglas y las características de estos espacios de exclusión. En una visión hegeliana de unidad de los opuestos, podría considerarse que el antielitismo, el populismo arquitectónico, es el modo de aparición de su opuesto, la diferencia de clases. Esta, digamos, en principio enigmática frase, para mí es muy indicativa en el sentido de aquellos indicios paradójicos que utiliza Zizek para explicar por qué en una determinada clase social quiere que el inodoro tenga grifos de oro, mientras que en la clase liberal, culta, y sin embargo económicamente superior, los prefiere minimalistas, refinados, etc. Es decir, esta condición de opuestos hace que en el mismo rechazo de una clase de lo que es un gusto más refinado y por tanto supuestamente más progresista, aparece esta especie de contradicción. Bien, aquí entramos ya en la materia para mí más importante para ir terminando. Si aceptamos la premisa de esta sociedad alienada, con esta serie de contradicciones, ¿cómo puede la arquitectura responder críticamente desde su condición significante? Zizek asume como propio ese rechazo que hace Colas de lo que denomina un moralismo fundamentalista, Rencolas, de la arquitectura. Sin duda sobre la posibilidad de una práctica crítica directa, pero sí considera que precisamente cuanto más aquella se propone estar incontaminada y ser estrictamente funcional o estética o formal, de manera más incuestionable la arquitectura reproduce los antagonismos sociales. Y no es desde luego en la visualidad de los grandes iconos de la arquitectura contemporánea donde Zizek va a situar, donde reside la creatividad de la disciplina arquitectónica, sino precisamente en aquellos otros ejemplos, en aquellas verdades de la distorsión perspectiva donde se encuentran los auténticos desajustes de la forma arquitectónica, en esos espacios intersticiales, en esos espacios autónomos, no controlados por la propia condición o voluntad del diseñador, pero sí, digamos, articulados o propuestos donde puede surgir eso. Y para ello va a introducir unos conceptos que van más allá de la propia noción de paralaje. En 1979, Stephen J. Gould y Richard Lewontin publican un artículo de Spandrel of San Marco and the Panglossian Paradigm, una crítica del programa adaptacionista. Este artículo, curiosamente, tiene 12 folios. Es un artículo que introdujo una crisis y una reflexión y una discusión sobre los investigadores de los procesos evolutivos y arrojó una visión crítica sobre las interpretaciones de las tesis darwinistas, sobre aquella idea básica que entendía que todo organismo se producía por una adaptación, entendiendo en este artículo que hay una clase de formas y espacios que surgen como subproductos necesarios de otra decisión de diseño, completamente distinta, y no como adaptaciones útiles en sí mismas. Y a esto Gould y Lewontin lo denominaron Spandrel evolutivos. Este término arquitectónico Spandrel tiene una traducción en castellano que es la de tímpano, no del oído, sino tímpano en la arquitectura, o enjuta. Y era, desde luego, adoptado por una analogía en concreto, como hemos podido ver en el título del artículo, la de las pechinas sobre las que se alza la bóveda de la Basílica de San Marcos, en Venecia, entendidas como una especie de subproducto
o elemento de transición entre los arcos verticales y el círculo horizontal donde se apoya el plano de la cúpula, y que, sin embargo, derivaron, como en otros casos de otros ejemplos arquitectónicos, en una superficie soporte de una rica iconografía, ¿no?, que en cierto modo intensifica o clarifica el significado de esa definición. Se trataba, por tanto, en esta utilización analógica que hacían estos evolucionistas de un concepto arquitectónico, de un elemento constructivo que tenía una función secundaria en el esquema global, de relleno en el caso del tímpano y de continuidad en el de las pechinas. Aquí hay una contradicción que después le van a echar en cara a Gould y a Lewontin por parte de otros críticos, diciéndoles que un spandrel, que lo de San Marcos no es un tímpano, sino que es una pechina, y que la pechina tiene una función arquitectónica mucho más importante que el propio tímpano, que es un relleno de las superficies en las arcadas entre la línea de imposta y los arcos, o de relleno en el caso de los dinteles de las puertas que están, lo vamos a ver posteriormente. Una modificación, lo que decían Gould y Lewontin, no prevista en el objetivo inicial del diseño, lo que servía desde luego a Gould y Lewontin para introducir algo revolucionario en la idea de Darwin sobre la evolución, que era la noción de contingencia en un esquema determinista del proceso de evolución. Es decir, ya no es el órgano el que va adaptando y por tanto responde a un diseño y a un plan concreto, sino que existe una posibilidad aleatoria en la evolución, en los órganos, en las formas, que pueden adoptar funciones o aspectos formales distintos de el origen o del diseño inicial para que fueron creados. La discusión se centraría con posterioridad sobre el carácter o función de aquellos spandrel en la organización unitaria del edificio, en esa especie de Bauplan, de plan constructivo, en tanto que ésta puede justificar la utilización de esta analogía y que ya no podría entenderse como un proceso de adaptación. Aquí se van a encontrar con otro problema. Así se entienden aquellos reproches sobre el hecho de que el ejemplo propuesto, el de la Basílica de San Marcos, era en realidad una pechina, y por tanto un elemento básico que define este tipo arquitectónico, ¿no?, de la cúpula sobre pechinas, o aquel de Daniel Dennett, en el sentido de que, aunque podría haberse utilizado otras soluciones constructivas para sustentar la cúpula, la pechina no dejaba de ser la más adecuada desde el punto de vista formal y por tanto nunca se podría considerar un elemento secundario. Aquí tenemos el esquema de la pechina, aquí tenemos el ejemplo de los tímpanos, y aquí, por último, un ejemplo de tímpano clásico en el que esa función de relleno se convierte en soporte de unos de los elementos más ricos y significativos de la relación entre iconografía y tectonicidad en el propio edificio. Gould argumentó lo fundamental de su tesis en el sentido de la necesidad de definir ahora el proceso que distingue la causa original de la aparición de un elemento de la utilidad actual en la evolución de un órgano o un rasgo biológico, desplazando así la analogía sobre el elemento a la del cambio de función. Para ello, Gould y una posterior colaboradora, Elizabeth Bra, acuñaron un término, exaptation, que ha sido ya asumida y traducida en los territorios de la biología en castellano. Exaptación, que es una manera de distinguir el proceso mediante el cual unos rasgos eran cooptados para una función distinta a la que tenían en su origen. Ni adaptación ni preadaptación, que eran los términos que utilizaba el darwinismo clásico, tenían el sentido pretendido: definir o nombrar una evolución que está ahora regida por lo aleatorio, por lo contingente. Zizek se hace precisamente eco de este debate para introducir la noción de exactación en su reflexión sobre el papel creativo de aquellas brechas, de aquellos gaps o aquellos espacios intersticiales en la arquitectura contemporánea.
la exaltación arquitectónica definiría, por tanto, el proceso mediante el cual aparecen esos espacios vacíos no previstos en la ideación del proyecto y que quedan abiertos a la lucha por su apropiación. Unos espacios intersticiales donde reside el sitio más adecuado para la ensoñación utópica, nos dice Zizek, y que sirven para recordarnos lo que es, fue o debiera ser la arquitectura, y que tiene que ver con la conclusión de Zizek, parafraseando un problema de William Yeats, ese poema que dice: I have spread my dream under your feet, tread softly because you tread on my dream, que queda en una advertencia por parte de Zizek al arquitecto, que sea consciente que cuando proyecta también está pisando los sueños de la gente que va a vivir y va a ver sus propios edificios. Muchas gracias.